La Sagrada Biblia. Edición de Monseñor Juan Straubinger. Segundo libro de los Macabeos. Capítulo 8. Segunda parte. Judas Macabeo. Entretanto, Judas Macabeo y los que le seguían entraban secretamente en las poblaciones, y convocando a sus parientes y amigos, y tomando consigo a los que habían permanecido firmes en la religión judía, juntaron hasta 6.000 hombres. Al mismo tiempo invocaban al Señor para que mirase propicio a su pueblo, joyado de todos, y que tuviese compasión de su templo, el cual se veía profanado por los impíos, que se apiadase igualmente de la ruina de la ciudad, que iba a ser destruida y luego después arrasada, y escuchase la voz de la sangre derramada, que le estaba pidiendo venganza. Que tuviese también presente las inicuas muertes de los inocentes niños, y las blasfemias proferidas contra su nombre, y tomase de ello venganza. El Macabeo, habiendo juntado mucha gente, se hacía formidable a los gentiles, porque la indignación del Señor se había convertido en misericordia. Se arrojaba repentinamente sobre los lugares y ciudades, y los incendiaba, y ocupando los sitios más ventajosos, hacía no pequeño estrago en los enemigos. Ejecutaba estas correrías principalmente por la noche, y la fama de su valor se esparcía por todas partes. Viendo Filipo que este caudillo iba poco a poco haciendo progresos, y que las más de las veces le salían bien sus empresas, escribió a Ptolomeo, gobernador de Celesiria y de Fenicia, a fin de que le enviara socorros para sostener el partido del rey. En efecto, Ptolomeo le envió al punto a Nicanor, amigo suyo, hijo de Patroclo, y uno de los principales magnates, dándole hasta 20.000 hombres armados, de diversas naciones, para que exterminase todo el linaje de los judíos, y junto con él envió también a Gorgias, que era gran soldado, y hombre de larga experiencia en las cosas de la guerra. Nicanor pensó pagar el tributo de los 2.000 talentos que el rey debía dar a los romanos, sacándolos de la venta de los cautivos que haría de los judíos. Con esta idea envió inmediatamente a las ciudades marítimas a convidar a la compra de judíos esclavos, prometiendo dar 90 de ellos por un talento, sin reflexionar el castigo que el Todopoderoso había de ejecutar en él. Luego que Judas supo la venida de Nicanor, la participó a los judíos que tenía consigo, algunos de los cuales, por falta de confianza en la justicia divina, llenos de miedo, echaron a huir, pero otros vendían cuanto les había quedado, y aún rogaban al Señor que los librase del impío Nicanor, que aún antes de haberse acercado a ellos los tenía ya vendidos, y que se dignase hacerlo, ya que no por amor de ellos, siquiera por la alianza que había hecho con sus padres, y por el honor que tenían de llamarse con el nombre santo y glorioso de pueblo de Dios. Habiendo convocado el Macabeo los 7.000 hombres que le seguían, les conjuró que no entrasen en composición con los enemigos, y que no temiesen aquella muchedumbre que venía a atacarlos injustamente, sino que peleasen, con esfuerzo, teniendo siempre presente el ultraje que aquellos indignos habían cometido contra el lugar santo, y las injurias e insultos hechos a la ciudad, y además la abolición de las instituciones de sus mayores. Estas gentes, añadió, confían solo en sus armas y en su audacia, mas nosotros tenemos puesta nuestra confianza en el Señor Todopoderoso, que con una mirada puede trastornar no solo a los que vienen contra nosotros, sino también al mundo entero. Asimismo les trajo a la memoria los socorros que había dado Dios a sus padres, y los 185.000 que perecieron del ejército de Sennacherib, como también la batalla que ellos habían dado a los gálatas en Babilonia, en la cual, no habiendo osado entrar en la acción sus aliados los macedonios, ellos, que solo eran 6.000, mataron 120.000, mediante el auxilio que les dio el cielo, y consiguieron en recompensa grandes bienes. Este razonamiento los llenó de valor, de suerte que se hallaron dispuestos a morir por las leyes y por la patria. Enseguida dio el mando de una porción de tropas a sus hermanos Simón, José y Jonatás, poniendo a las órdenes de cada uno 1.500 hombres. Además de eso, Esdras les leyó el libro santo, y habiéndoles dado por señal, socorro de Dios, se puso él mismo a la cabeza del ejército, y marchó contra Nicanor. En efecto, declarándose el Todopoderoso a favor de ellos, mataron más de 9.000 hombres, y pusieron en fuga la mayor parte del ejército de Nicanor, que quedó muy disminuido por razón de los muchos heridos.
Con esto tomaron el dinero de aquellos que habían acudido para comprarlos, y fueron persiguiendo largo trecho al enemigo. Pero estrechados del tiempo volvieron atrás, pues era la víspera del sábado, lo cual les impidió que continuaran la persecución. Recogidas las armas y despojos de los enemigos, celebraron el sábado, bendiciendo al Señor, que los había librado en aquel día, derramando sobre ellos como las primeras gotas del rocío de su misericordia. Pasado el sábado, dieron parte de los despojos a los enfermos, a los huérfanos y a las viudas, quedándose con el resto para sí y para sus familias. Ejecutadas estas cosas, hicieron todos juntos oración, rogando al Señor misericordioso que se aplacase para siempre con sus siervos. Y habiendo sido acometidos del ejército de Timoteo y de Báquides, mataron de él a más de 20.000 hombres, se apoderaron de varias plazas fuertes, y recogieron un botín muy grande, del cual dieron igual porción a los enfermos, a los huérfanos y a las viudas, y también a los viejos. Recogidas luego con diligencia todas las armas de los enemigos, las depositaron en lugares convenientes, llevando a Jerusalén los otros despojos. Asimismo quitaron la vida a Filarco, hombre perverso, uno de los que acompañaban a Timoteo, y que había causado muchos males a los judíos. Y cuando estaban en Jerusalén dando gracias por esta victoria, al saber que aquel Calístenes que había incendiado las puertas sagradas, se había refugiado en cierta casa, le abrasaron en ella, dándole así el justo pago de sus impiedades. Entretanto el perversísimo Nicanor, aquel que había hecho venir a 1000 negociantes para venderles los judíos, humillado con la ayuda del Señor por aquellos mismos a quienes él había reputado por nada, dejando su brillante vestido, y huyendo por el Mediterráneo, llegó solo a Antioquía, y reducido al colmo de la infelicidad por la pérdida de su ejército.